Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntas, dudas hasta aquí. Vamos a hablar un poco porque, bueno, el control 1 ya lo vieron. Recordar lo de los polos dominantes, ya que aquí es algo que se va a ocupar ese concepto de polos dominantes, por lo que ya se ha dicho, ¿no? Nuestras ecuaciones son para segundo orden, por lo tanto, las vamos a aplicar a un sistema que esté representado por polos dominantes. ¿Recuerdan cuáles son los polos dominantes y cómo los determinamos en un sistema? ¿Qué hice? Hice otra cosa. ¿Recuerdan cuáles son los polos dominantes? Les pregunto si recuerdan cuáles son los polos dominantes. ¿Qué son los polos dominantes del sistema? Son los que nos dicen cuál va a ser el carácter de nuestra función de transferencia, bueno, del sistema. ¿Cómo? ¿Cómo el carácter? O sea, qué tipo de respuesta va a tener, ¿no? Bueno, dicta la respuesta, sí, pero ¿cómo los determinas o cómo sabes cuáles son? Pues según por lo que recuerda eran los que estaban más cerca del eje imaginario, ¿no? Sí, sí, normalmente así nos los enseñan, como los que están más cerca del eje imaginario. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos esta situación? Son los que están más cercanos al origen. Ajá. Así nos lo han dicho siempre, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos algo así? Nuestro plano complejo. ¿Cuáles serían los polos dominantes? ¿Cuáles tomarían como polos dominantes? ¿Podrían ser los que están más cerca del origen? De acuerdo a lo que comentan, dicen que estos serían los polos dominantes. ¿Y esos son los que tomarían como polos dominantes? Sí. Pues no. Los polos dominantes en este caso se tomarían estos. ¿Por qué creen? ¿Por qué no estos? Si estos son los que están más cerca del eje imaginario. Porque son complejos conjugados y porque nos indica, creo que entre más elevado del eje imaginario es la oscilación de la respuesta, ¿no? No, pero lo podríamos poner más abajo si quieres, ¿no? Y aún así yo seguiría tomando estos como los polos dominantes.
No es porque de la parte compleja podemos sacar los parámetros de la función como la frecuencia natural y todo eso que involucra la parte compleja y de los polos reales no se puede. ¿Por qué no? Si tenemos que el polo, la parte real es la relación de amortiguamiento por la frecuencia natural. Y aquí está, ¿no? Sacamos esto, sacamos esto. Claro, no vamos a poder conocer la frecuencia natural amortiguada porque no existe. ¿Por qué consideran que yo tomaría esos polos contrario a lo que ustedes me dijeron? Ahora, si tuviéramos este otro caso, y se decidieran por tomar los polos reales, ¿cuál de estos tres tomarían? Si en realidad los tres son dominantes. Entonces, la dominancia no necesariamente siempre va a haber dos polos dominantes. Puede haber más de dos polos dominantes. El chiste es elegir de ese conjunto de polos dominantes a dos de ellos. Pero no quiere decir que siempre va a haber nada más dos. Dos son los que tomamos, pero puede haber más polos dominantes. ¿Por qué los complejos conjugados? Porque se pretende que un sistema de enésimo orden, su dinámica pueda ser estudiada a partir de un sistema de segundo orden. Si es un sistema de enésimo orden, solo que fuera un caso muy especial, tendría puros polos reales, como el que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero normalmente pues va a tener al menos un par complejo conjugado. Si yo quiero con dos polos analizar todas las posibles respuestas que pueda tener el sistema, es forzoso que yo tenga unos polos complejos para poder reproducir el comportamiento subamortiguado. Fíjense, si este sistema tiene 5 polos, 2 de ellos complejos, invariablemente va a tener una respuesta subamortiguada. Si yo nada más tomo 2, no voy a poder reproducir esta respuesta. Nada más voy a poder reproducir esta o esta, si yo tomo los dos polos reales. Y entonces mi análisis nunca podría yo hacerlo para este tipo de respuesta, cuando en realidad este tipo de respuesta es el que va a existir. Entonces, normalmente los polos dominantes se toman como un par complejo conjugado para poder reproducir todas las posibles respuestas que pudiera tener el sistema. ¿Sí? Por lo tanto, todos esos conceptos de la respuesta temporal y en estado estable, sobre todo la respuesta temporal, porque son los que se obtienen a partir de la función normalizada de segundo orden. Los de estado estable no, los de estado estable, esos se toman o se obtienen a partir de la ecuación de error. Y la ecuación de error involucra una función de transferencia que puede ser de cualquier orden. Los que son obtenidos para un sistema de segundo orden o a partir de un sistema de segundo orden son los parámetros que definen el comportamiento transitorio de la respuesta. Para poder seguirlos usando, yo necesito considerar que mi sistema tiene o está formado
por dos polos nada más. ¿Cuáles voy a elegir? Los dominantes, los que me permitan tener o reproducir todos los tipos de respuesta que pudiera tener el sistema, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, vamos a ver un ejemplo de esto mismo, de los polos dominantes, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, miren. Sistemas de orden superior. Tercero y mayores. Entonces, las ecuaciones que definen las características de la respuesta transitoria en el tiempo son válidas para sistemas de segundo orden. Sin embargo, los resultados que se obtienen con dichas ecuaciones pueden extenderse a sistemas de orden mayor. Si se considera que estos, es decir, los de orden mayor, generalmente tienen un par de polos complejos conjugados los cuales dominan sobre el resto de los polos. Se dice entonces que existen un par de polos complejos dominantes. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llevan la dominancia? ¿Por qué esos polos más cercanos al eje real, por qué son los dominantes? ¿Por qué se dice que, como dice ahí el párrafo, que dominan al resto de los polos? ¿Por qué? ¿Por qué no los que están más hacia la izquierda? ¿Por qué los que están
más hacia el eje imaginario. Porque pasando al lado derecho ya es cuando el sistema se vuelve inestable, entonces yo creo que es más, bueno, mejor estudiar los polos que están más cerca del cambio a que el sistema sea inestable. Pero si tiende a inestabilizarse, ¿cómo es que domina? Si tienden a inestabilizarse, ¿cómo es que dominan? ¿Por qué son dominantes? ¿Qué tiene que ver la estabilidad para calificarlos como dominantes? Les pregunto, ¿por qué les dijeron que son dominantes? ¿Por qué les dijeron que son los que están más cerca al eje imaginario? Así nos lo dicen y así nos lo aprendemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no los que están más alejados? Porque también son estos polos los que nos permiten reducir el sistema a uno equivalente. No. Bueno, nos lo permiten, sí, nos lo permiten por la dominancia, pero ¿por qué son dominantes? ¿A qué se debe de que se diga que dominan sobre el resto de los polos y que por lo tanto son dominantes? ¿Qué les dijeron en su curso anterior de control 1? ¿Perdón? Puede ser porque son los que tienen una mayor presencia en la dinámica del sistema, es decir, que la gráfica de esos polos dominantes se parece más a la gráfica original. Lo primero sí. ¿Cómo dijiste? ¿Esos polos tienen qué? La primera parte de tu comentario. Me olvido. Tienen un mayor impacto en la dinámica del sistema. Ajá, hasta ahí me quedaría. Que luego ese par de polos tengan un comportamiento similar al sistema mayor, pues sí, aunque no exactamente. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con todo eso? Cuando ustedes tienen una función de transferencia, la que quieran, y la resuelven, la respuesta normal que van a encontrar, normalmente que van a encontrar, es algo así. ¿Sí? Un valor constante. Si el sistema está siendo forzado, que no sea, es decir, un sistema no homogéneo, es decir, la respuesta forzada, y ustedes la resuelven esa función de transferencia, como les enseñaron en control 1, van a llegar a una respuesta de este tipo. Un valor constante, un término constante, si está excitado ante un escalón. Si está excitado ante una rampa o ante una parábola, este término va a depender del tiempo.
si está excitado ante un escalón, este término es constante, más una suma de términos exponenciales. Recordarán que esta primera parte que no forma parte, o este primer término que no forma parte de la suma de exponenciales, me da la respuesta en estado estable. Y esta segunda parte está directamente relacionada con la respuesta transitoria. Esta parte de la respuesta transitoria es una suma de exponenciales elevados a un término multiplicado por el tiempo. Este término son los polos del sistema. Entonces, si mi sistema es de segundo orden, yo voy a tener la suma de dos exponenciales en mi solución. 1, 2. Si es de tercer orden, pues este término serán 3, etcétera, donde n pues es el orden del sistema. Si el polo, si este lambda, si este polo tiene parte real positiva, ¿cómo es la exponencial? Y si este valor, si este término tiene parte real negativa, ¿cómo es esa exponencial? Pues lo podemos ver, ¿no? Vamos a ver, vamos al MATLAB. Voy a generar un vector de tiempo con intervalos de 0.1 a 5. Voy a generar dos exponenciales, dos funciones exponenciales. Una con un valor positivo, vamos a ponerle 2 por el tiempo, y la otra con un valor negativo. Bueno, vamos a graficar esa. Ahí tiene 2t, o sea, parte real positiva, 2t. Fíjense cómo da la gráfica. Por 10 a la 4. O sea que si yo le aumento el tiempo aquí, esto va a ir subiendo más y más y más y más. Conforme aumenta el tiempo, lo podemos ver. Vamos a poner ahora 50. Vuelvo a esto y lo vuelvo a graficar. Por 10 a la 43. Por 10 a la 43. Es decir, que ya va y seguirá subiendo, 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 subiendo. ¿Sí? Entonces, como la respuesta transitoria es la suma de todas estas exponenciales, al final de cuentas, este término, cuando lo graficamos, es la suma de cada una de estas gráficas. Ahora, ¿qué pasa con el caso contrario? Vamos a primero con 5. Y ahora le doy aquí parte real negativa. Y lo graficamos. Se va a 0. Se va a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces acá? Que como este término transitorio es la suma de cada una de estas gráficas, o sea, la gráfica de la parte transitoria es la suma de todas estas gráficas. Si todos los polos tienen parte real negativa, están en el semiplano izquierdo, esta suma va a llegar un momento en que se haga 0, porque esta gráfica viene así, esta gráfica viene así,
el otro polo si fuera un sistema de tercer orden, por ejemplo. Entonces va a llegar un tiempo en que todos valgan cero. Es decir, el transitorio regresa a la referencia. El sistema es estable. Con uno de estos que tenga parte real positiva, su gráfica va a ser así. Mientras este está creciendo, los otros se hacen cero. Por lo tanto, la respuesta del sistema se inestabiliza. Por eso es que cuando al menos un polo tiene parte real positiva, se dice que el sistema es inestable. Ahora, si ustedes tienen dos polos, uno aquí y otro acá, ¿cómo es la exponencial de este? Vamos a ponerle aquí, no sé, menos 2 y menos 10. ¿Cómo es la exponencial en la respuesta? Es decir, este término en la respuesta del polo en menos 2 y del polo en menos 10. Ambos son estables. Ambos se van a ir al cero. Pero ¿cómo se van a ir al cero? Pues lo podemos ver en el MATLAB también, ¿no? Y se voy a limpiar todo de memoria. Y tengo uno en menos 2 y lo grafico. Ahí está. Vamos a ponerle que este es, ¿no? Text. Polo. Menos 2. Entonces aquí le digo que este es el polo en menos 2. Luego le doy un hold. Y ahora genero el polo en menos 10, que fue el otro que puse, ¿no? Y lo grafico. Y le pongo que es el polo en menos 10. ¿Qué observan? ¿Qué observan de estas gráficas? En la gráfica del polo en menos 2, que es esta, la azul, y la gráfica del polo en menos 10, que es esta roja. ¿Qué observan? ¿Qué pueden sacar ahí de conclusión? ¿Por qué los polos más cercanos al eje imaginario se llaman dominantes? Ahí está la respuesta de por qué se llaman dominantes. ¿Qué observan? Entonces, ¿es porque tienen una mayor magnitud mientras va transcurriendo el tiempo, se podría decir? Mientras uno disminuye más rápido, como que el otro permanece más constante. Exactamente, porque los polos que están más cercanos al origen, su efecto dinámico tarda más en extinguirse que los que están más alejados del eje imaginario. Por lo tanto, cuando estos polos que están más alejados del eje imaginario ya no contribuyen a la respuesta porque ya se hicieron cero, los que están más cerca del origen todavía siguen contribuyendo a la dinámica del sistema porque todavía no se hacen cero. Por eso estos dominan en la respuesta. Cuando estos todavía están influyendo en el transitorio, los que están más cerca del origen, los que están más lejos ya se agotaron, ya se hicieron cero. Entonces, en esta sumatoria, pues esos términos ya no pintan, ya no contribuyen, nada más están contribuyendo a la respuesta los que están más cerca del eje imaginario. Por eso se dice que dominan sobre el resto. Ahora,
si yo tengo un sistema y los polos no dominantes están muy alejados del eje imaginario, entonces sí, estos dos dominantes más cercanos al eje imaginario, pues sí me van a tratar de reproducir con mayor fidelidad a la respuesta completa, ¿sí? Porque fíjense, aquí tengo uno de 1, 2, 3, 4, quinto orden. El tomar 2 implica cancelar el efecto de este, el efecto de este y el efecto de este en la suma, en la sumatoria de la respuesta. Y estos sí contribuyen a la gráfica. Acuérdense que esta gráfica de la respuesta es la suma de todas estas gráficas. Ahora, aquí en el MATLAB me da así. Y ustedes dicen, pero si es la suma, ¿cómo es que oscila? Bueno, porque le estoy poniendo polos reales. Pero si yo le pongo un polo complejo a la exponencial, pues evidentemente si el polo tiene parte real negativa, va a llegar al cero, pero de forma oscilatoria. Fíjense. Si ahora yo la exponencial la pongo como un número complejo, menos 3 más 4i, y lo grafico, se me va al cero, pero oscilando. Y si la pongo compleja, pero positiva la parte real, es que no lo grafiqué, por 10 a la 5, se va aumentando, pero oscilando. Entonces, ya tenemos esta respuesta, o ya tenemos esta respuesta, ¿sí? Si yo nada más tomo 2 y los que estoy eliminando como no dominantes están cerca de aquí, del eje imaginario, estos únicos 2 polos dominantes, entre comillas, no me van a reproducir o no esperen que reproduzca la respuesta real del sistema que incluye a todos. Va a haber discrepancia. Pero estos 2 polos dominantes, vamos a cambiar, vamos a ponerlo en colores, me van a dar una aproximación de la dinámica del sistema. Por ejemplo, de quinto orden, imaginémonos que su respuesta con los 5 polos, o sea, completa, me da esto. Y que ahora tomo nada más 2 y estos polos están cerca del eje imaginario, es evidente que aquí se va a ver modificado. O sea, no se traslapan las curvas. No esperen encontrar una respuesta idéntica a la de quinto orden. Va a haber discrepancias. Pero la roja, que es la que viene de polos dominantes, me va a dar una idea del comportamiento dinámico del sistema. Una aproximación, una idea aproximada de cómo realmente se va a comportar el sistema. No me va a dar los valores de sobretiro igual al otro, ni los tiempos, pero si oscila, el de quinto orden, el de segundo me va a decir, mira, vas a oscilar. Si el de quinto orden no oscila, el de segundo orden me va a decir, mira, no va a oscilar. ¿Sí? Ahora, si de estos 5 polos, los 3 restantes están muy alejados del eje imaginario, pues es lógico que entonces la respuesta tienda a seguir un poco más fiel
a la de quinto orden. ¿Por qué? Porque están muy lejos del eje imaginario el resto de polos y su contribución dura nada más unos cuantos segundos, mientras los dominantes dura todo este tiempo en hacerse cero, los que están muy alejados rápido se extinguen. Y entonces tiende a reproducir mejor a la respuesta el de segundo respecto al de quinto. Entonces todo va a depender de eso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer uso mucho de este concepto de polos dominantes para poder usar esas ecuaciones que me definen las características de la respuesta transitoria. Y es con este truco, entrecomillado, en el que nos basamos para poder compensar sistemas de enésimo orden a partir de las ecuaciones de segundo orden. Y es debido a todo esto que lo podemos hacer, ¿sí? Que lo podemos llevar a cabo. No sé si hay alguna duda, preguntas. Entonces, siguiendo con el párrafo, dice, dominan sobre el resto de los polos, se dice entonces que existe un par de polos complejos dominantes. Los cuales se pudieran, y fíjense cómo uso el verbo, pudieran determinar analíticamente usando, los cuales se pudieran identificar, vamos a ponerle, no más que determinar, los cuales se pudieran identificar es decir, ubicar analíticamente usando el procedimiento de la expansión en fracciones parciales de la función de transferencia y analizando su ganancia en estado estable. Este procedimiento no es un procedimiento para encontrar los polos dominantes. Es un procedimiento que sirve para encontrar una función equivalente a un sistema de enésimo orden a partir de polos dominantes. Pero como en este procedimiento se identifican los polos dominantes, entonces yo lo puedo usar para identificar cuáles de los n polos de un sistema son los dominantes. Es decir, este procedimiento me ayuda para reducir un sistema de enésimo orden en un sistema de orden menor a través de dejar los polos dominantes como parte de la función de transferencia y los que no son dominantes generan un valor estable, un valor constante que se involucra en la función de transferencia. Como el procedimiento me permite generar los polos dominantes, yo lo puedo adaptar o lo puedo usar para saber cuáles son los polos dominantes. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia
se expande en fracciones parciales. R1 S más sigma 1 más R2 S más sigma 2 más J omega 2 más, etcétera, ¿no? R2 el conjugado del otro, más, etcétera. Yo expando la función de transferencia en fracciones parciales. Entonces, la dominancia de los polos, vamos a ponerle de acuerdo a la ecuación anterior, de acuerdo a la expansión en fracciones parciales, se observa que la dominancia de los polos está en función de los ceros de GDS. ¿Por qué ese párrafo? ¿Por qué creen que siempre se habla de los polos, ¿no? Y los polos, y los polos, y los polos. ¿Y los ceros qué? Bueno, pues ahí dice que la dominancia está en función de los ceros. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se diga esa línea ahí? ¿Por qué la dominancia está en función de los ceros y no exclusivamente de los polos? Porque son constantes. No. Observen ahí la ecuación. Dice, de acuerdo a la expansión en fracciones parciales que tenemos ahí, se observa que la dominancia de los polos está en función de los ceros. ¿Por qué se dice eso? Bueno, vamos a seguirle. A lo mejor ahí no se ve todavía porque no terminó esto, ¿no? Y de la ganancia, en estado estable, de cada término, vamos a ponerle un número para referenciarla, de 1. Es decir, en G de 0. Ya que en un término transitorio, la contribución neta está dada
por la combinación de la magnitud y la duración del término, que es lo que les decía hace rato. Dada por la magnitud de la parte real. Del polo. Entonces, un polo dominante es aquel que tenga un valor más grande en el término valor absoluto de RI, magnitud, entre magnitud de la parte real del polo. ¿Sí? Fíjense, analíticamente para determinar los polos dominantes, usando este procedimiento que sirve para otra cosa, pero que nos ayuda, la función transferencia la expanden en fracciones parciales. En cada término, calculan ustedes su ganancia en estado estable. Es decir, las S se hacen cero. La ganancia en estado estable va a ser el límite cuando S tiende a cero de G de S. Entonces, aquí estos términos en S se van a hacer cero. O se hacen cero. Y me quedan estos términos. ¿Sí? Sin embargo, el transitorio está dado por la contribución de la magnitud de los residuos estos y de la duración del transitorio, lo que hablábamos de las exponenciales, dadas por la parte real del polo. Cuando es positivo, se va. Es al revés. Cuando es positivo, se crece. Cuando es negativo, se hace cero. Cuando está muy cerca del eje real e imaginario, tarda mucho. Cuando está muy lejos, tarda poco. Entonces, la duración depende de la parte real del polo. ¿Sí? Y la contribución de la magnitud de este valor de acá arriba. Residuos le llaman. Entonces, la división entre este valor de arriba, residuo, y la parte real del polo, es decir, aquí la parte imaginaria se quita, me va a dar un número. Y cada término, si ustedes observan, está asociado a un polo. Entonces, los términos en los cuales esta relación sea mayor corresponderán a los polos de mayor dominancia. Los términos en los cuales esta relación sea pequeña, su contribución a la dinámica, a la respuesta, es mucho menor.
no dominan sobre la respuesta. ¿Sí? Entonces, de esta manera, podemos nosotros tener un sistema de mayor a segundo orden y determinar la dominancia de los polos. Y a través de este procedimiento pueden darse cuenta que pueden tener no nada más dos, sino puede haber más de dos polos dominantes. ¿Sí? Entonces imagínense que tienen un sistema de, no sé, octavo orden, en los cuales tengan 4 polos dominantes. El elegir nada más dos, ahí sí la respuesta aproximada, entrecomillado, por un sistema de segundo orden, sí diferirá enormemente de la completa, puesto que estamos eliminando 2 de los 4 polos dominantes. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo, cómo aplicar esto para determinar esas dominancias y cómo relacionarlo con el lugar geométrico de las raíces para cuando decidamos generar o tener 2 polos dominantes. Preguntas, dudas. Esto pues evidentemente tiene que trabajarse con un sistema de tercero, cuarto, mayor orden. Esto porque luego hay quienes tocan el tema de la dominancia con un sistema de segundo orden. Pues en un sistema de segundo orden, ¿cuántos polos tiene? 2. ¿Cuáles van a ser sus polos dominantes? Los únicos 2 que tiene. Entonces no se puede generar o no se puede ejemplificar nada de dominancia con un sistema de segundo orden. Bueno, siguiendo aquí con estos párrafos, podemos decir que con lo anterior, es decir, con la elección de los polos dominantes, los conceptos de la respuesta dinámica en los sistemas de segundo orden pueden usarse únicamente como una pauta para entender los efectos dinámicos de los sistemas de orden mayor. Lo que les he venido reiteradamente diciendo. Y es que es lógico que se tome como una pauta. Volvamos a este caso de aquí. Si mi sistema real es de quinto orden y su respuesta es la verde, y yo lo aproximo a través del concepto de polos dominantes por una de segundo y es la roja, si yo le aplico las ecuaciones de tiempo de subida, tiempo pico, máximo sobre impulso, y hay una discrepancia entre la respuesta real, que es la de quinto, y la respuesta aproximada de segundo, pues las ecuaciones me van a aproximar a esta de segundo, cuando en realidad el sistema está trabajando como la verde. Entonces, si aquí me da un tiempo pico, pues nada que ver con el real. Si aquí me da un tiempo de establecimiento, pues nada que ver con el real. Si aquí me da
un sobreimpulso máximo, pues nada que ver con el real. Entonces, es una aproximación. Como los diseños de compensación se van a hacer sobre esta consideración roja, es por esa razón que luego, cuando simulamos lo diseñado, no se apega 100% a lo que debe de ser. Y es ahí donde entra el proceso de ajuste por parte del ingeniero para mejorar en la medida de lo posible el diseño y que se apegue a las especificaciones de desempeño que se están dando para la respuesta verde, pero que nosotros la estamos obteniendo para una respuesta roja. Entonces, por eso hay que ajustarla para tratar de que funcione para la verde, que es la real. ¿Sí? Entonces, hay que tener en mente siempre eso, porque muchas veces vienen o venimos acostumbrados a que, pues en todas las materias, en la gran mayoría de las materias, se ven ecuaciones, se ven cálculos, y en la gran mayoría de las materias resolvemos esas ecuaciones, obtenemos esos cálculos, y estamos acostumbrados a que ese cálculo me lo refleja en la realidad. Sobre todo, por ejemplo, cuando entramos a física, ¿no? Aplicamos la ecuación, vamos al laboratorio, comprobamos y vemos que el resultado de la ecuación refleja la realidad. O en química, o en electrónica, o en circuitos, ¿no? Calculan el circuito, hacen sus cálculos, lo llevan a la realidad y cotejan los resultados y se dan cuenta que sí se apegan a las ecuaciones, ¿no? Y entonces llegamos aquí esperando que estos procedimientos, una vez que los aplique, ya me reflejen la realidad. Y aquí no va a pasar eso. Esa es una gran diferencia con la forma en cómo venimos trabajando en la gran mayoría de las materias, en donde el cálculo se apega en gran medida a la realidad, bajo las consideraciones que están siendo usadas, ¿no? Aquí va a haber discrepancias. Y entonces aquí hay que entrar en ese proceso de ajuste, en ese proceso de diseño, simulación, ajuste. ¿Sí? O sea, primero van a diseñar aplicando el procedimiento, que es una receta de cocina. Luego van a simular. Y en función a lo que les dé la simulación, van a tener que ajustar. Y luego de ese ajuste, vuelven a simular. Este ajuste, pues es una actualización del diseño. Vuelven a simular, vuelven a ajustar, vuelven a simular, vuelven a ajustar, hasta que tengan algo conveniente. Y en muchos casos no se llega a lo que se debe de llegar. Y entonces tienen que dejarlo en lo mejor posible. Y en lo mejor posible y en lo factible. Porque podemos en un momento dado llegar al resultado, pero hay que considerar si los parámetros calculados pueden ser físicamente implementados. Porque recuerden algo que ya les he venido diciendo. El objetivo de todas estas materias no es tenerlos entretenidos con ejemplos de habilidad matemática o para ver sus habilidades cognitivas, mentales, a ver quién lo hace más rápido o a ver quién tiene la mayor capacidad de poder obtener un modelo. No, sino que el chiste es obtener todo esto, pero que reflejen la realidad. Que si yo obtengo un modelo y lo analizo bajo ciertas características, esas características a las que lo estoy resolviendo son características similares a las que el proceso real está sometido, para que entonces las respuestas que se obtengan
estas vigoritas famosas, me reflejen la realidad. Que si aquí me dan 3 oscilaciones, en la realidad también existan 3, más bien, que si en la realidad suceden 3 oscilaciones, en mi modelo se reflejen esas 3 oscilaciones. O sea, el modelo se tiene que apegar a la realidad, no la realidad al modelo. ¿Sí? Y que si en la realidad hay un sobretiro como este, mi modelo sea capaz de reproducir eso. Entonces, si aquí ustedes en el proceso de diseño encuentran parámetros que satisfacen las condiciones de operación deseadas, esos parámetros tenemos que ser capaces de poderlos llevar a la realidad a través de algún instrumento, a través de algún equipo, a través de alguna forma para que se muestre en la realidad lo que aquí estamos haciendo. De lo contrario, esto no tiene sentido. Se quedaría simplemente como un entretenimiento mental, ¿no? Y no es el caso, no es el chiste. ¿Sí? Igual en circuitos, igual en electrónica, que si ustedes en un circuito calculan que va a pasar por una parte del circuito 3.8 amperes, en la realidad efectivamente estén circulando sobre 3.8 más cierta tolerancia, más menos cierta tolerancia. Imagínense que ustedes están diseñando, están analizando un circuito y dicen, es que por este elemento van a pasar 5 amperes y en la realidad pasan 15. Pues, ¿de qué sirvió eso? De nada. Aquí es lo mismo. ¿Sí? Entonces, podemos ajustar el diseño, pero todavía hay que ver si esos parámetros que me permitieron ajustarlo, los voy a poder implementar en la realidad a través del equipo correspondiente, el compensador. ¿Sí? Que si yo estoy sintonizando algo de forma analítica, los parámetros que me den los pueda llevar al equipo, etcétera. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, dudas. Vamos a ver el ejemplo. Y todo esto para que cuando ustedes hagan sus cálculos y no les dé, pues no se depriman, no digan, esto no sirve. Vámonos. ¿Sí? Bueno, entonces, concluimos con 3 puntos. Así, 2 puntos. Cuando un sistema tiene un tiempo de subida o elevación demasiado alto, se debe aumentar la frecuencia natural para disminuirlo. Ahora bien, si el transitorio tiene mucho sobretiro, sobreimpulso, se debe aumentar la relación de amortiguamiento. Y finalmente, si el transitorio tiene un tiempo de duración grande,
es decir, un tiempo de establecimiento grande, se requiere desplazar los polos a la izquierda del plano complejo. Nada más que, por ejemplo, en este punto 2, recuerden, y lo vimos con las simulaciones que hemos venido haciendo en el MATLAB, si ustedes aumentan la relación de amortiguamiento, el error en estado estable va a aumentar, ¿eh? Entonces, aquí se habla nada más de puras cuestiones transitorias, pero recuerden que no deben de dejar de lado verificar el estado estable. Y lo vimos, ¿no? Cuando teníamos punto 8 de amortiguamiento, la respuesta quedaba por acá cuando el set point estaba acá. Cuando le quitamos amortiguamiento, subimos esto y luego subimos esto e iba aumentando el sobretiro. Si tienen el sobretiro grande y dicen, pues aumento la relación de amortiguamiento, sí, el error en estado estable te va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque este amortiguamiento excesivo o mayor, no hablemos de excesivo, mayor, va a ir frenando cada vez más la respuesta y no la va a permitir que llegue a la referencia. Entonces, este tipo de notas, de tips, tampoco lo tomen como que, mira, ya encontré la respuesta de cómo hacerle, ¿no? Porque tienen que analizar todavía la contraparte. O sea, si están analizando o si están corrigiendo el transitorio, tienen que revisar cómo afectó el estado estable y viceversa. Ejemplo. Profesor, Sí. una pregunta. ¿Qué dice en el punto 3? ¿En un tiempo de qué? Si el transitorio tiene un tiempo de duración grande, se requiere desplazar los polos a la izquierda del plano complejo. Gracias. Creo que cada día hago más fea la letra, ¿verdad? Ejemplo. Para el sistema siguiente. Obtenga el valor de la ganancia K tal que los polos dominantes del lazo cerrado tengan una relación de amortiguamiento. También le llaman razón, ¿no? Le llaman también razón porque una razón pues es un cociente, es una división. Y acuérdense que la relación de amortiguamiento es la relación entre el amortiguamiento del sistema, entre el amortiguamiento crítico. Tiene una relación de amortiguamiento de 0.8. Y determine la ubicación de los polos dominantes para el valor de K calculado.
y el sistema es este. Ahí está. Bueno, aquí, para no entrar en discusiones, vamos a ponerlo como lo teníamos. Y ahorita comentamos esto, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que íbamos a partir de este arreglo. Así como lo tenía hace rato. Recuerden que partimos de la función de transferencia de lazo abierto. Y así como lo tenía. Vamos a poner que esto es GDS y esto es HDS. ¿Cuál sería la función de transferencia de lazo abierto de este sistema? ¿Cómo quedaría la función de transferencia de lazo abierto de este sistema? Solo sería GDS. Sería nada más GDS. Pues no. Así como lo tenía, este representa una de segundo orden y este representa otro de segundo orden, así como lo había dibujado. Si ustedes dicen que la función de transferencia de lazo abierto es GDS, entonces su sistema que originalmente es de cuarto orden, lo estarían diciendo que el hecho de abrir el lazo lo reduce a segundo. A menos que cuando ustedes abrieran el lazo, físicamente estuvieran eliminando ciertos elementos del sistema, entonces sí estaría yo de acuerdo en eso. Pero si al abrir el lazo, esos elementos físicos del sistema no fueron desconectados, el orden del sistema no tiene por qué cambiar. Entonces, ¿en dónde abren el lazo de un sistema? Imagínense que están chambeando y que le dicen, ingeniero, abra el lazo, ¿no?, de retroalimentación. ¿A dónde se dirigirían o dónde le moverían al sistema para poder abrir el lazo? O al revés. Oye, ingeniero, es que se hizo una reparación y tuvimos que desconectar el lazo de retroalimentación, pero ya quedó. Lo puede conectar cuando guste.
¿A dónde irían a conectar el lazo de retroalimentación? Aquí en nuestro diagrama bloques, ¿en dónde abren el lazo para obtener la función de transferencia del lazo abierto? Considerando que ningún elemento dinámico sale de funcionamiento. Es que si ustedes recuerdan, si ustedes se fijan, el lazo simplemente es llevar la señal de salida y compararla con la entrada. Si en ese lazo retroalimentado vienen sensores y cosas así, y al abrirlo pues quedan fuera esos elementos, entonces sí se reduciría el orden, siempre y cuando esos elementos formaran parte del modelo del sistema. Pero si no, pues no tiene por qué variar el orden. En este caso vamos a considerar que no están saliendo de operación. ¿En dónde abren el lazo? ¿Dónde tienen que abrir el lazo? Se tendría que abrir de HDS, ya que sería nuestra retroalimentación. ¿Pero en dónde? ¿En qué parte de HDS? ¿A la entrada o a la salida del bloque? En la entrada del punto suma. A la entrada del punto suma, exactamente. Aquí es donde ustedes abren el lazo. Y entonces en la realidad, si les dicen, ve a abrir el lazo o ve a cerrar el lazo, ¿a dónde tienen que ir a desconectar o a conectar, según sea el caso? ¿A dónde tendrían que ir? Después del sensor, ¿no? ¿De cuál sensor? Hay muchos O bueno, sensores. del que está dando la retroalimentación. Pero imagínate que tú estás en una torre de destilación y está a 20 metros para arriba. ¿Qué dices? Pues ni modo, tengo que ir. ¿Dónde encuentran el punto suma en un sistema real de control? ¿Realmente existe el punto suma? ¿En dónde encuentran el punto suma en la realidad? Ese que punto se dibuja aquí. Perdón. Pienso que en el transmisor podría ser. No. Pues ya nuestro tablero de control, ¿no? ¿En qué parte? Está dentro del controlador. Esto es un comparador al final de cuentas. Y esto está dentro del controlador. Entonces va a haber por ahí un borne, un tornillo, en donde tiene que llegar la señal que viene del transmisor, sensor, acá, al controlador. Entonces tienen que identificar cuál es, en dónde llega, para abrir o cerrar el lazo. Y este comparador pues, está interno en el controlador. Como tiene que llegar la señal retroalimentada, internamente él hace esta comparativa y no es que físicamente exista el set point, la línea esta aquí a un tornillo. El set point pues es algo que ustedes le configuran al equipo. Entonces, este valor pues internamente es el que configuran en su pantallita, en su panel, pero este de acá, el que llega de la retroalimentación, pues este sí es un cable físico que viene y que conecta. Y entonces él internamente, esta señal la compara contra el que ustedes están acá configurando para sacar una señal de error que mete a su algoritmo y les da la salida del controlador. Pero eso lo trae interno, ¿sí? Entonces sí, de aquí es donde conecta. Y como esto está, como dijeron ustedes,
en el tablero de control del cuarto de control, pues ahí tienen un acceso fácil, ¿no? A diferencia de que si lo abren acá, y acá sí tendrían que ir hasta el sitio donde esté, y no es la manera, ¿no? Bueno, pues eso no será un acotamiento, ¿no? De por qué lo quité y mejor lo puse así como está. Bueno, pues hay que determinar como solución de esto, fíjense lo que nos dice el enunciado, obtenga el valor de la ganancia tal que los polos dominantes tengan una relación de amortiguamiento de 0.8. Entonces yo primero tengo que definir cuáles son mis polos dominantes. Y ya que elija cuáles son los polos dominantes, pues ya simplemente calculo el valor de K para esta relación de amortiguamiento a través de lo que hemos venido haciendo. El lugar geométrico de las raíces, la línea de amortiguamiento correspondiente a un ángulo del arco coseno del punto 8 y donde intersecte a la rama, ahí será donde calcule K. Pero primero tengo que elegir los polos dominantes. ¿Para qué? Para saber cuál rama es la que tengo que considerar como la rama que corte la línea de amortiguamiento. Si yo tengo un lugar de las raíces que tuviera, por ejemplo, estas ramas así, fíjense, esta proviene de un polo, esta proviene de otro polo, y yo trazo mi línea de amortiguamiento. Este polo de lazo cerrado y este polo de lazo cerrado van a tener la misma relación de amortiguamiento, pero aquí va a haber un valor de K y acá va a haber otro valor de K. ¿Cuál elige? ¿El de esta rama o el de esta rama? No siempre va a cortar nada más una sola rama. Puede ser y sobre todo, como estamos hablando de sistemas de orden superior, tercero en adelante, pues va a haber muchas ramas. Y entonces cabe la posibilidad de que se dé una situación así, que una misma línea de amortiguamiento cruce por más de una rama distinta y entonces yo tenga que elegir cuál es el punto que debo de considerar para calcular mi valor de K. Ambos van a tener la misma relación de amortiguamiento, puesto que se están moviendo sobre la misma línea de amortiguamiento, pero no tienen la misma frecuencia natural. Entonces es evidente que en uno se va a modificar el tiempo de establecimiento respecto al otro. Y ahí toma sentido estos 3 puntos, ¿sí? Si el transitorio tiene un tiempo de duración grande, se requiere desplazar los polos a la izquierda para disminuir el tiempo de respuesta. Entonces, si ustedes quieren disminuir el tiempo de respuesta y mantener el sobretiro y su diagrama o su lugar de las raíces tiene estas 2 ramas, que ya hasta las perdí, tiene estas 2 ramas, y pueden elegir 2 diferentes puntos, ¿cuál eligen? Pues si su intención es disminuir el tiempo de respuesta, tienen que desplazar los polos a la izquierda. Entonces, ¿cuál elegirían? Pues este elegirían y desprecian este. ¿Sí? Entonces, para eso sirve todo eso. ¿Preguntas, dudas? Si no hay, le seguimos la siguiente con el ejemplo, le empezamos ya la solución y los resultados de su examen. Yo espero mañana mandarles un mensaje de que ya los pueden ver. Si no, sería en el transcurso de la mañana del viernes. Nos dieron un día más para entregar. Y ya nada más me falta calificarles la tarea, o la actividad, ¿no? La de Evans. Lo que es el examen y las prácticas ya están calificadas. Pero bueno, como lo hago